luz y sal. Espero que te sea útil el video y que yo le gane a las onomatopeyas. Quisiera hablarte por alguna razón que no entiendo, leí primera y segunda de Timoteo, pero las lágrimas que salieron post lectura quiere decir que algo había yo de ver, que tenía que ver. Y las estoy leyendo porque precisamente estoy buscando iglesia de sana doctrina. Y pues creo que mi búsqueda todavía no termina. Y encontré cosas que tampoco acabo de cuadrar en donde estoy ahorita. Y quiero ponerlas en palabra de Dios porque si no, pues a lo mejor es lo que a mí se me ocurrió, lo que yo entendí, lo que yo quise ver, lo que yo quise leer. A partir de la idea de que lo que voy a subir primero pasó por el tamiz de, a ver, Aramis, tú dónde estás, ¿no? Porque yo también he pensado en tener una iglesia, yo he pensado también en ser ser pastor, en predicar, en bla, 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 bla. No sé por qué, pero la primera idea mundana que tuve cuando leí la Biblia es, de aquí voy a comer. O sea, voy a hablar de lo que me gusta y voy a comer de lo que me gusta, ¿no? Después revisando, pues no, la palabra no es para comer, es para dar, para compartir, es pan de vida, pero no es para hacerte de dinero, ¿no? Entonces, ahorita estoy en un conflicto, porque desgraciadamente el feminismo y el liberalismo, el racionalismo liberal que le llamamos, fue lo que desgració todo lo que se llamaba protestantismo, que más o menos tuvo su auge de 1550 a 1850. Se acabó. En los países donde tuvo el impacto, pues hasta la fecha siguen viviendo y comiendo del cristianismo. Es decir, sus economías quedaron fuertes, quedaron sólidas, aunque nunca fueron, dice MacArthur, países cristianos, sino fueron países impactados por el cristianismo, que es una cuestión muy distinta. Y sí, tienen razón, o sea, mucha de la gente que estaría ahí adentro, no sé qué cantidad, no han de haber sido cristianas, pero se les hacía trabajar ver, leer y entender el cristianismo, si les gustase o no. Igual que ahora nos quieren meter la ideología de género, te guste o no. Entonces, mmm, entra el liberalismo francés, porque fue el liberalismo francés, 1789, 14 de julio, si no estoy ya cambiando más fechas. Revolución Francesa, toma de la Bastilla, y empieza la lucha racional atea. La racionalidad cristiana existía, es decir, permíteme decir una cosa que, o sea, el cristianismo entendía que la razón era un producto del don de Dios. El francés decía que era un producto del hombre por el hombre, ¿no? Y el liberalismo desgraciadamente corrió muy rápido en países cristianos y empezó a cuestionar a la Biblia. Cuestionó a la Biblia de muchas formas, como pues todo lo que dice ahí no se adapta a nuestro tiempo, todo lo que se dice ahí no es cierto, todo lo que se dice ahí pues son alegorías, todo lo que se dice ahí es lenguaje figurado para que el hombre entendiese a Dios, pero no es Dios. Todo lo que se dice ahí es falible porque fueron hombres los que lo escribieron, todo lo que dice ahí no es... eh, pues sí, qué bueno que escribieron ahí inspirado por Dios, pero pues fue escrito por hombres, finalmente hombres que tienen intereses políticos, ideológicos, económicos, y por lo tanto crearon un enemigo que era Israel, y etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de tonterías hasta que fácilmente, porque no estaba el Espíritu Santo obviamente en control de este nuevo auge,
pues permeó y la iglesia desapareció, ¿no? Los que eran cristianos se salieron de todos los espacios que antes habían logrado conquistar, públicos, y se fueron a encerrar a sus grupos, a sus espacios cerrados, y ahí el cristianismo se dio su lugar a la cultura secular. Y aparece por ahí de 1950, aparece una fulana que se llama Simone de Beauvoir y escribe un libro que se llama El segundo sexo. Y aparece diciendo cosas como que las mujeres, para el tiempo en el que ella vivía, vivían bajo la esclavitud del hombre. Y que eran unas tontas si no se daban cuenta de eso. Y que morirían tontas, en una tontería feliz, porque se estaban engañando, el hombre era un opresor, el hombre no las dejaba incluso experimentar su segundo sexo, que eso es lo que ella peleaba, que fueran incluso lesbianas, y que ellas tendrían que empezar por el lesbianismo antes de la sexualidad normal que tienen, que Dios les dio, y que es la única que tenemos, heterosexual. Eh, que la mujer que vivía bajo el sueldo del marido pues, era una oprimida, que la que vivía bajo el cuidado de sus hijos era una oprimida, que la que no ganaba su propio dinero y se empoderaba del dinero y de su cuerpo, pues era una oprimida. De ahí el show del aborto de My Body, My Choice, ¿no? Mi cuerpo, mi elección. Pro-Choice, que fue el otro boleto que sacaron en los finales de los 70, Ronald Reagan, con la idea de que toda mujer podía decidir sobre su cuerpo como cuando se elegía un gobernante. Entonces, que el bebé pues no tenía participación y que además no era bebé, era producto. Sacan un caso de una mujer violada que después resulta que no es cierto, que fue una mentira. Y el feminismo dice que el hombre no debe dominar ni controlar la vida de la mujer, ni dominar ni controlar la vida social, que es lo que ha hecho a lo largo del tiempo y que veamos las consecuencias, ¿no? La señora no era socióloga, la señora no era nada más que esposa de un escritor y empezó a escribir estupideces, pero tuvo impacto, tuvo un impacto fuerte. En parte, pues tenemos la desgracia a los hombres. No, otra vez confundimos liderazgo con machismo, confundimos caballerosidad con prepotencia, etcétera, 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 etcétera. Y la mujer entonces decidió volverse machorra, ¿no? Ella iba a controlar su casa, ella iba a controlar a sus hijos, el hombre era una cosa que proveía alimento y que fecundaba, pero no tenía voz ni participación en el hogar. Aparecen las caricaturas y las series y los cómics que enaltecen el poder de la mujer, minimizan el poder del hombre. Y desgraciadamente eso estoy viendo en el nuevo templo al que voy. Y eso me da pena, me da tristeza, que no hay liderazgo masculino, porque, pues si bien sí es un pastor el que está a la cabeza, todos los ministerios están trabajados por mujeres. O sea, líderes son mujeres, ¿no? Y para acabarla de tostar el 24, bueno, el domingo de diciembre 23, 2023, por si se queda esto mucho tiempo y no lo borro, le dan el púlpito a una jovencita y la jovencita predicó. Yo pensé que iba a introducir el tema porque dije, bueno, pero es Día del Señor, es domingo, no creo que la niña vaya a estar ahí todo el tiempo, simplemente ha de ser una como ruptura de ciertas convenciones, yo viendo parcialidades que no debo de ver y aceptándolas porque pues no encuentro, o sea, no veo para dónde, ¿no? Vas a una donde dicen que son egresados de seminario y dicen puras sandeces, vas a otra donde dicen que el corazón es el que reina, vas a otra y están gritando que Dios me quiere escandaloso, Dios me quiere revoltoso, Dios me quiere, pero que así me salvó, revoltoso, escandaloso y gritón y no sé qué, y así lo cantan. No sé de dónde sacaron esas canciones, pero ellos las tienen. Vas a la otra y
pues quieren dar cursos de psicología con cristianismo. Y pues ya no sé a dónde ir. La verdad es que si me preguntas de manera particular, quiero regresarme a donde estaba, me queda más cerca, me rompo menos los pies, hago menos corajes. Es decir, en términos de que me pierdo, o sea, me pongo a orar lo mío, termino de orar lo mío y me voy. Pero yo quisiera creer que hay congregaciones en donde a la gente sí le preocupa que Dios esté de espaldas a la congregación, como lo dice en la iglesia, no recuerdo si es de Esmirna o es la Odisea, pero le dice, tú eres tibia, o sea, y como eres tibia te voy a vomitar, ¿no? Cuando da las 7 iglesias y dice qué va a pasar en las iglesias, ¿no? Y pues me preocupa porque yo creo que las cosas santas son santas, es decir, son cosas que están apartadas y ya estás hablando del terreno santo y Dios y eso, y sí me da miedo. No es lo que dice el hombre, es lo que dicen las escrituras. Y tristemente acabo de escuchar o leer o ver un artículo donde dice que a Pablo se le ha tildado de feminista, y no es la primera vez que oigo esa tontería, pero lo tomé como un ejemplo para mandárselo a mi pastor, que espero en Cristo sea mi pastor, yo pueda formar parte de su iglesia y se reformen las cosas que se tengan que reformar. Yo insisto, no por mí, porque yo soy oveja que se la ha pasado leyendo Biblia, para que no llegue yo a una iglesia donde me digan cualquier cosa y yo me la trague porque son cosas sagradas, insisto, porque ya Dios a mí sí me trauma, ¿no? O sea, ya hablar de Dios me trauma, me da temor y temblor, diría la Biblia. Entonces, estoy dando todo este preámbulo que siempre digo que no lo voy a dar, porque uno como oveja también tiene responsabilidad en su iglesia. O sea, tú tienes el derecho de cuestionar a tus pastores y a tus autoridades cuando tú revisas la Biblia y lo que está pasando allá adentro no es lo que debe de pasar, ¿no? Por ahí hay otra cuestión, hay un pastor que no es, que acaba de divorciarse y le dicen pastor. No sé cómo es pastor y cómo está divorciado y cuáles fueron las atenuantes del divorcio, pero según la iglesia, otra vez según las cartas que dejó Pablo sobre la fundación de la iglesia, pues esto no debe ser. Punto. De hecho, cuando yo pensé en ser pastor o predicador o cosas así, pues yo también me revisé las cartas y dije, no, pues no, no nada que ver. ¿Por qué? Porque tienes un pasado que no te hace legítimo para pastorear, a menos de que le dijeras a tu iglesia, pues eso fue antes de Cristo y, y aguántenme así, ¿no? Pero bueno, y me preocupa porque yo insisto, yo quiero una iglesia de sana doctrina, o mejor regresarme a lo mismo. Lo más fácil era meterme a internet, ver Ibi, seguir el culto de Ibi, hacer lo que decía Ibi en ese momento, apagar el culto y seguirme con mi fiesta. Al final ahí también me contristaba, al final ahí también me redarguían, al final ahí también aprendía y después me seguía con mi vida cristiana, o sea, leyendo y aprendiendo de la Biblia, ¿no? Punto. Y ahorita que estaba revisando bajé los ojos, estoy viendo que la sinopsis o de las cosas que se van a hablar en las cartas de Timoteo dice las falsas doctrinas, preservación del culto público y del liderazgo apropiado en la iglesia, ¿no? Y dice las palabras claves son diligencia, vigilancia, fuerza y compromiso. Entonces, pues creo que mejor no lo puedo iniciar, ¿no? El antecedente, pues ya lo dije. La consecuencia incluso antes de que se hablara de feminismo y todo esto, vas a ver que las advertencias están aquí. Predestinando lo que iba a ocurrir, profetizando lo que iba a ocurrir. Entonces, espero que sirva lo que voy a subir. Insisto, son cartas, es expositivo. Y espero que cuando yo hable el Espíritu Santo y no hable yo. Y espero que para quien esté en una iglesia y quiere seguirla conservando, seas oveja o seas pastor,
Haz todo lo que sea posible por pegarte a las escrituras. No te vayas a ir al infierno diciendo que quieres irte al cielo. O sea, tú puedes tener todas las ganas de irte al cielo, pero si sigues haciendo tu voluntad por encima de la voluntad de Dios, pues estás condenado, porque el que me ama sigue mis mandamientos. El que me ama hace la voluntad de mi Padre. El que me ama, bla, 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 ¿no? Buen siervo y fiel, en lo poco te puse, en lo mucho en lo poco te puse, bien serviste, ahora te voy a llevar a lo mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Estarás en la presencia de mi Padre. De hecho, se lo cité este, al pastor. Déjame, si todavía los ladridos de los perros me dejan, todo lo que pone alrededor Satanás para estorbar, me deja terminar. Déjame ver si recuerdo dónde estaba la cita. Tengo un problema, como lo busco en mi teléfono inteligente, pues desgraciadamente después tengo que estar acordándome. Y no las apunté. Bueno, aquí debe de andar porque son las parábolas de los talentos. Sí, aquí están las parábolas de los talentos. Gracias, Dios mío. Bien, dice, ¿por qué vienen las citas que escuché con lágrimas de mi pastor? Que él decía, yo quiero que eso diga Dios de mí. Y digo, yo también. O sea, yo me quiero ir al cielo, quiero ir con él, quiero abrazarlo a él. Dice, parábola de los talentos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó bienes. ¿Quién es el hombre que se fue lejos? Jesús va a morir, va a resucitar, se va a ir al cielo, pero va a dejar a sus apóstoles con talentos. Los talentos son monedas, pero en este caso tú debes pensar, y perdón, no es hacer alegoría, es que tiene que ver con, y según los expertos, tiene que ver con, tú tienes cosas con las que tú vas a poder hacer cosas. Y si tú no eres buen administrador en la tierra haciendo esas cosas, pues Dios te va a decir, ¿para qué te las di? Si no hiciste frutos para el reino, ¿no? Entonces, dicho lo cual, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó bienes. Y a uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. O sea, algunos tienen un montón de cosas que pueden hacer, hay otros que tienen poquitas, hay otros que tienen un ministerio, hay otros que somos padres de familia, a veces otros somos trabajadores, pero tenemos talentos. O sea, ¿cuál es el talento máximo que puedes tener? La Biblia, léela, apréndetela, y cuando veas a alguien, no solo uses el lingo del cristiano, o sea, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Ayer desgraciadamente vi una persona ebria tambaleándose en la calle y gritando groserías. No las voy a decir en este medio, pero gritando groserías. Y yo dije, se está cayendo de tomado, ¿qué le voy a poder decir? Bueno, el cayéndose de tomado vio algo en su celular y estuvo revisándolo y me volteó a ver, me buscó la cara. Como yo venía de una oración bastante complicada, yo dije, no, ahorita no. Y además, pues, no te va a entender y ni te va a oír. Si es las borracheras que yo me ponía, ni me acordaba que había hablado de Dios, ni que había pedido que oraran por mí, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿para qué le juego? Pero yo debí de haberlo hecho, o sea, redargullir, hablar de Dios fuera y con fuera, porque lo que él decía es, me siento muy mal, me siento muy mal, me siento muy mal, en palabras más obscenas, pero era lo que gritaba, y lo gritaba, ¿eh? O sea, no crees que pues, lo oí de esquina a esquina, ¿no? Bueno, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Lo que ganes, plantaste iglesias, evangelizaste, se convirtieron, no sé. O sea, piensa en eso, por favor. No estés pensando en casas, negocios, dinero, fortunas. No empieces con eso porque no es eso lo que está peleando Dios. Dios quiere que tus bienes estén en el cielo, no estén en la tierra. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues, te avergüenzas del evangelio,
dices que no puedes, dices que el evangelio pues, nadie lo va a oír. Te pasa lo que a mí cuando estoy en la basílica y veo pasarme la andanada de gente con imágenes y fetiches y demás. Digo, ¿qué les digo? Que no me vayan a agarrar ahorita y salga yo en las noticias crucificado, ¿no? Porque les hablé de que eso es pecado y es un pecado que los está condenando al infierno y que la basílica es el infierno en la tierra para millones y millones de gentes. Y la iglesia romana es el infierno para millones y millones de gentes. Punto. Pero te escondes, o sea, te reculas. Asimismo, el que había recibido después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, o sea, la segunda venida de Jesús, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, o cuando te mueras, ¿eh? Porque cuando te mueras también te vas a encontrar con él, ¿no? Trajo, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Escucha la frase que dijo mi pastor llorando, me contagió y lloré también con él, porque es cierto, yo quisiera escuchar también esa frase. Dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y de hecho la cortó en 2 partes. Primero habló de la primera parte, donde te felicita a Dios, y luego la otra, entra en el gozo de tu señor. Y digo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Por eso estoy redarguyendo de estas situaciones que están pasando allá adentro, porque insisto, yo no quiero estar siendo cómplice por omisión de algo que está ocurriendo en la iglesia. Omisión quiere decir veo y no hago nada, ¿no? Lo más malo que puede pasar es que no me dejen entrar y me digan que no. No me den la membresía, no me en todo el show administrativo. Me han corrido de trabajos, por decir la verdad, por decirle a las mujeres que no deberían de estar como mujerzuelas frente a sus hijas, que no al aborto, que no a la homosexualidad, que no les estén haciendo creer a los homosexuales que tienen derecho a educar a nuestros hijos como homosexuales. Y me corrieron. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Si no voy a tener de comer, pues no me voy a perder de nada si estoy en una iglesia donde no hay sana doctrina. Punto. Um, Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres duro, que cegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Eso, por si no lo entiendes y no te lo han dicho, eso es el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel tenía todas las profecías, todas las doctrinas, o sea, todo el terreno para saber que tengo enfrente, al que le estoy diciendo Belcebú, es Jesús, el Dios Mesías, no el hijo de José y María. Y me estoy metiendo en un problema cada que lo insulto, le escupo, le meto espinas, lo vendo, lo vitupero, se me ocurre decir que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros, bla, 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 bla. O sea, te estabas metiendo en un problema eternamente complicado. Bueno, ellos no lo entendieron, así que les quitaron la gracia de la salvación por ser la nación elegida del pueblo de Dios. Y no la cedieron a los gentiles o a las etnias, gentiles, etnos, etnia, pueblos,
que no estábamos bajo el pacto. Y nos viene el nuevo pacto, el pacto de la gracia, que es el que tenemos ahorita, y por el cual puedes todavía pedir perdón por tus delitos y pecados, contristarte, arrepentirte, cambiar tu ruta y acercarte al único poderoso Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por toda su gracia y bondad, y pedirle que te perdone y que te deje caminar la vida bajo su señorío. Ojo, no para que arregle tu matrimonio, no para que te quite la borrachera, no para que te quite a los vecinos desastrosos, no para que te dé dinero, no para que te dé de comer, para que salve tu alma. Y eso que te quede muy claro. Todo lo demás lo hace por añadidura. ¿Por qué? Porque en el cambio, Él te empieza a dar lo que Él cree, ojo, lo que Él cree que es necesario para que tú cambies. Y te puede mandar fuego si es que no acabas de entender, te puede mandar, pero tú ya le dijiste, sea tu voluntad, o sea, tu voluntad. El problema es cuando la voluntad de Dios no nos gusta, porque hay gente que no nos gusta la voluntad de Dios, así somos. Entonces, ese es el nuevo pacto, y entonces le será quitado. Y luego escucha lo que le dice al pobre siervo, dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por favor, que no te inventen tonterías de que sigues siendo salvo, pero que te van a freír en el fuego y luego vas a ser refinado y vas a salir como chamuscado bien refinado. No, perdóname. La Biblia es tajante. Sí o no. Sí, sí, no, no. O sea, si entregaste tu vida a Cristo, bueno, entonces tu santificación es, vas a testimoniar de Cristo. Todo lo que tú hagas, recuerda que va a hacer que los demás volteemos y digamos, no, mejor me sigo como estoy, ¿no? Eso dicen que lo dijo Gandhi, eso dicen que lo han dicho mucha gente, eso yo te lo puedo decir, o sea, en persona, yo lo vi. Yo tuve jefes cristianos que dijeron que eran cristianos, directores cristianos, y a mí me platicaron lo que hacían con sus laboratorios, y a mí yo viví su cristianismo. Yo viví el cristianismo de familiares cercanos, yo viví el cristianismo de mujeres cercanas y demás, que yo decía, ¿cómo estás? ¿Cómo es que? No, o sea, no, pero bueno, este, entonces nosotros somos testimonio y nosotros tenemos que ser perfectos, punto. ¿Por qué? Porque el que nos llamó, pues es perfecto, punto, y también lo dice la Biblia, ¿no? Sean perfectos como mi Padre, que es perfecto. Lo dice, no recuerdo si es en el Sermón del Monte, pero él lo dice, y lo dice así. Entonces, por favor, cuando... Obviamente yo lo sé, no somos perfectos, ni vamos a hacerlo hasta que no nos glorifiquen, pero eso no te exime de que te eches en la hamaca y digas, pues no lo voy a alcanzar el estándar y te des tus vacaciones, como algunos hacen, se dan las vacaciones y después dicen, pues luego regreso, ¿no? No, pues es lo peor que puedes hacer, ¿no? Porque si Dios ya te salvó, o ya te llamó, ya te habló, ya te dijo y te vas. La casa, dice, eso también lo dice él en una parábola, imagínate que la casa que limpió la dejas deshabitada, pues viene el diablo y mete más gente de la que ya había metido, ¿no? Entonces imagínate. Y en otro pasaje lo dice Pablo, no, sí es Pablo creo que es el que lo dice, que entonces qué va a pasar con el que ya conoció la sangre de Cristo y gustó de su gracia y su gloria y después la pisotea, ¿no? Pues ya no hay nada que hacer por él. No es Pedro el que lo dice. Entonces, por favor, pues, ok, voy a intentar grabar, aunque sea el capítulo 1, ojalá entre. Primera epístola de Pablo a Timoteo, eran de los que iban a heredar la sucesión de las iglesias que él había plantado. Y estas dos cartas, bueno, están hablando precisamente de qué hacer cuando yo no esté. Te doy una mala noticia o te espoleo las cuestiones. Todas estas iglesias desaparecieron. Todas. Todas. ¿Por qué? Porque
otra vez empiezan bien, pero terminan mal, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Fíjate qué forma de saludar, ¿eh? Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y eso es saludarte. O sea, eso es un saludo. Uf. Nosotros no, lo más que decimos es, hola, Dios te bendiga. Hola, Dios te bendice. Advertencia contra las falsas doctrinas. Es subtítulo Reina Valera. Versículo 3, capítulo 1, Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñasen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Si a mí me dices que cuando escribió Pablo es otro contexto y que hay que adaptarlo a nuestro contexto, error. Ya empezamos mal. Por eso insisto, estoy a punto de agarrar mis maletas y no continuar ahí. Porque no puedes decirme que la palabra de Dios, que es inerrante, infalible, todo suficiente, es adaptable y que entonces tengo que pensar que Dios cambió del tiempo de Pablo, siglo I, al tiempo de mi tiempo, 2023. Lo que ha cambiado es la sociedad que no se ajusta a la Biblia, no la Biblia que se tenga que ajustar a la sociedad. ¿Me sigues? O sea, Dios no se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar a Dios. ¿Va? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas, y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y cuanto se oponga a la sana doctrina, y cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Cuando te digo todo esto, ya pasó por lágrimas de tu siervo, ya pasó por oraciones de tu siervo, y por la necesidad de que yo sea el primero haciendo las cosas bien. El ministerio de Pablo, subtítulo Reina Valera 12. 1 Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Porque eres ignorante, porque eres incrédulo. ¿Qué es ser incrédulo? No, por alguna razón que no entiendo, no estar bajo la pedagogía del Espíritu Santo, bajo la enseñanza del Espíritu Santo, bajo la didascalia del Espíritu Santo. O sea, eso no nos exime de que nos van a mandar al infierno si no somos salvos. O sea, dice Dios que Él lo puso en nuestra conciencia, luego lo presentó en la naturaleza, pero el hombre quedó tan podrido del pecado que no ve, no entiende y no puede hacer nada porque está muerto en delitos y pecados. Pero no tenemos excusa.
¿no? O sea, simplemente estoy aclarando que el Evangelio lo puedes leer, o los que lo leen y dicen sí, 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 todo, el pez de Jonás, el mar Mediterráneo abierto, perdón, el mar Rojo abierto, el río Jordán abierto, em, Enoc llevado al cielo, Elías llevado al cielo, em, el vellón en el desierto, híjole, el Espíritu Santo concibiendo un bebé adentro de una mujer, Jesús todo hombre, todo Dios, Jesús creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, que no existía antes de él, aunque él ya existía desde toda la eternidad, en 6 días, por ejemplo. No andamos hablando de millones de años, no estamos hablando de evolucionismo, no estamos hablando de changos, no estamos hablando de que se nos cayó la cola. O sea, eso es creer en la Biblia, completita, 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 completita. Y lo que no entiendes, lo crees, pero no lo entiendes, pero lo crees. O sea, ¿sí me explico? No es, ok, muy bien, ¿lo entiendes? Sí, ¿lo crees? No. O sea, si ves la diferencia, o sea, una parte yo puedo decir, ok, o sea, el mundo en 6 días, de 24 horas, sí. ¿Lo crees? No. ¿Me sigues? Porque es muy complejo, porque todo es tan, tan difícil de que una forma y una célula y una molécula y bla, bla, bla. Bueno, falsa ciencia. Entonces vas a creer eso. La pregunta es, ¿qué creían los protestantes? Bueno, los protestantes decían, vamos a leer ciencia, biología, astronomía, este, botánica y demás. ¿Para qué? Para entender cómo le hizo Dios o sea, cómo está la hechura de Dios. ¿En cuánto tiempo? En 6 días. Creacionismo. Lo primero que enseñabas en la escuela era creacionismo, ¿no? Entonces, para que más o menos vayamos con la idea, ¿no? Ahora, Pablo era blasfemo, perseguidor e injuriador. Pues sí, él mataba a los cristianos. Él consentía que mataran a los cristianos y él mataba a cristianos. Lo puedes revisar en Hechos. Le entregan las ropas del primer mártir de la iglesia. Diácono, por cierto, el muchacho diácono, pero entregadísimo a la palabra de Dios, y a todo el mundo le decía que Dios, que Jesucristo era nuestro Señor y Salvador, y lo mataron apedreado, ¿no? Entonces, él consintió esa muerte, él pedía cartas para ir, no nada más a traer a los de su pueblo, sino a traer a las de las ciudades circunvecinas, para matarlos, para obligarlos a confesar que no existía Jesús, y si no lo hacían, pues matarlos, ¿no? Entonces, recuerda el camino a Damasco, cae al suelo, Saulo, escamas y todo lo demás, ¿no? Bien. Por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Perdón, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Híjole, a ver si no lo empujo en la fila y me pongo primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, o sea, en Él, el primero, toda su clemencia. En mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Es decir, cuando quieras dar testimonio de perdón, pues dile, mira, tú violaste, mataste, asesinaste, abortaste, manoseaste, no sé qué tanta porquería hayas hecho, igual que tu siervo. Lo único que tienes que testimoniar, mira, mataba directamente cristianos y fue apóstol. Dicen algunos que sí fue el verdadero 12º apóstol, no fue Matías. ¿Okay? Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, perdón, 16, por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda la clemencia.
sea, todo el perdón, para ejemplo de los que habrían de creer en la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Voy a cerrar el video aquí, nada más diciéndote que entregar a Satanás significa que van a sufrir como los azotes y los castigos, esperando que regresen bien, ¿no? ¿Dónde puedes confirmar esto? Cuando Jesucristo habla con Pedro y le dice: Pedro, de cierto te digo que Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. En otras traducciones dice: ha pedido zarandearos como a trigo. Y no sabes si están hablando solo de Pedro o todos los apóstoles, pero el chiste es que lo van a zarandear. Y una vez que seas vuelto a la grey, pacifiques a las ovejas, apacientes a las ovejas, ¿no? Entonces, entregarte a Satanás es que tú estás en la iglesia, tú perteneces a la iglesia, tú eres salvo, o aparentemente eres salvo. Entonces, bueno, primero voy, te saco de la iglesia, te hago lo que le llaman disciplina de la iglesia, no estás cumpliendo con los estatutos de la iglesia, que es lo que debería de pasar en la cabeza de este templo a donde voy, que están poniendo de pastores a gente que no está, y ahorita lo vas a ver en el capítulo 2. Y entonces tienen que ser entregados a disciplina, y creo que empezando desde la cabeza. Pero bueno, luz y sal, capítulo 1, primera de Timoteo.